resolución del inciso B del ejercicio de campo eléctrico. ¿Ok? Bueno, pues para el inciso B nos dice que debemos determinar la fuerza sobre otra tercera carga de menos 5.4 micronewtons colocada sobre el eje de las X en X es igual a 1 metro. Así que, pues como siempre, vamos a hacer nuestro dibujito. Bueno, ya tenemos aquí nuestro diagrama donde tenemos a Q1 que está en Y en 0.2 metros, Q2 que está en menos 0.2 metros. Sabemos que Q1 y Q2 valen 8.3 por 10 a la menos 6 coulombs y que la carga 3 que nos acaban de dar es una carga negativa que equivale a 5.4 por 10 a la menos 6. En el enunciado nos dicen que debemos determinar la fuerza sobre la tercera carga. Escuchen bien, la fuerza, la fuerza, ¿ok? Si nos están diciendo la fuerza y nos dan valores de cargas, entonces nosotros debemos de calcular lo que es la fuerza eléctrica. ¿Y cuál es la fórmula de la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica se le también conoce como la ley de Coulomb, que nos dice que es Fe es igual a 1 sobre 4 pi epsilon bola por la carga 1 por la carga 2 por la distancia de 1 a 2. Todo esto al cuadrado. Eso es lo que nos dice la fórmula de la fuerza eléctrica o lo que es ley de Coulomb. Ok, ¿por qué no puede ser por campo eléctrico? En primero, porque en el inciso B nos está diciendo que calculemos la fuerza directamente. Así que campo eléctrico no es para medir fuerza, es para medir y determinar si hay un campo eléctrico en dicha zona. Entonces, vamos a calcular la fuerza eléctrica porque nos piden ese. La única fórmula de fuerza eléctrica que conocemos es la de ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica va a ser igual a una constante. Sabemos que la constante vale 1 sobre 4 pi epsilon bola. Todo esto por la carga 1, por la carga 2, por la distancia de 1 a 2. Todo esto al cuadrado. Muy bien. Este es un ejercicio muy típico de Coulomb. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, determinar los valores de las cargas. En el enunciado nos dice que Q3 vale menos 5.4 microcoulombs, o lo que es lo mismo a 5.4 por 10 a la menos 6 coulombs. Como nos está diciendo que vale menos, el valor de la carga es negativa, entonces por eso aquí tiene una rayita de valor negativo. Y las otras dos cargas nada más nos dicen que vale 8.3, por ende estas cargas son positivas. Ahora bien, ya entendemos cuál es el signo. Ahora vamos a entender algo. Aquí no tenemos carga de prueba, así que vamos a utilizar las cargas que están aquí. No se coloca ninguna carga de prueba porque es un ejercicio de ley de Coulomb. Cosa que se debe hacer, diagrama de cuerpo libre. ¿De qué se va a hacer el diagrama de cuerpo libre o nuestro diagrama de vectores? De Q3, porque acuérdense que siempre que nos piden determinar la fuerza sobre una carga, en este caso determinar la fuerza sobre la tercera carga, o sea Q3, la tercera carga es la que se va a mover hacia las otras dos. Entonces, si en un ejercicio diferente les ponen que determines la fuerza sobre la carga 2, la carga 2 es la que se va a mover hacia las otras cargas. No las cargas hacia ese, es la carga 2 hacia las otras dos. En este caso nos dice que es la fuerza 3, así que esta fuerza 3 o la carga 3 es la que se va a mover hacia las demás partículas, hacia las demás cargas. Entonces, ¿qué valor tiene la carga 3? Pues negativo. Entonces, tenemos nuestra carga negativa. ¿Y cuánto vale Q1? Q1 vale, bueno, es una carga positiva. Carga negativa, carga positiva. ¿Qué pasa? Diferentes signos
se atraen. Se atraen. ¿Vieron? Se atraen. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre, déjenlo pongo acá. Diagrama de cuerpo libre de la fuerza 1 a 3. ¿Cómo es el movimiento? Pues el movimiento que hace esta carga hacia la carga 1 es en diagonal hacia arriba. ¿Ya vieron? Así. Entonces, el movimiento nos queda de esta manera. Entonces la fuerza 1, 3. Bueno, más bien sería la fuerza de 3 a 1. Acuérdense que este 0, 0, nuestro punto de partida, siempre es el punto de partida de la carga 3 o de la carga que estemos haciendo su diagrama. Bueno, ya que estamos haciendo diagramas, vamos a ver el segundo diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de la fuerza 3 hacia la fuerza 2. Entonces, ¿qué carga, qué valor o qué signo es la carga 3? Negativa. ¿Y qué valor o signo es la carga 2? Positiva. Carga negativa, carga positiva. Diferentes signos se atraen. Entonces, Q3 es la que siempre se mueve hacia Q2, generando un efecto de atracción, lo cual lo hace de manera diagonal. ¿Ya vieron? O sea que nuestro diagrama, este es el punto 0, 0, donde parte Q3, va en diagonal para abajo. Esta es la fuerza de 3 a 2. Bueno, ya tenemos eso. ¿Qué nos falta hacer? Calcular o determinar la fuerza 3 a 1 y de 3 a 2. Nos falta un dato para determinar esa fuerza entre estas dos. ¿Y cuál es? Es determinar la distancia que hay de este punto a este punto. Nos falta conocer a R. Pero eso se vio en el video anterior. Cómo calcular a R. Pero si no se acuerdan, rápidamente voy a poner aquí todo el procedimiento para calcular AR, porque ya se vio, nada más lo voy a poner y ya nada voy a explicar por encima de cómo calcular AR. Bueno, está el cálculo rápido, acordémonos, sí, es eso, que este de aquí forma un triángulo rectángulo, tenemos el valor de 2 catetos, nos falta el valor de la hipotenusa, que es el valor de la distancia, utilizando teorema de Pitágoras, llegamos a esta fórmula, que esta fórmula nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, esto de aquí. Sustituimos los valores aquí y nos da el resultado de 1.01 metros. Son metros. Acuérdense que siempre trabajamos en metros, pero no los pongo porque ya sabemos. Entonces, ahí tenemos el valor de la distancia. Nada más procedemos a hacer el cálculo de la fuerza 1. Fuerza eléctrica de 3 a 1 nos dice que esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon bola por la carga 1. ¿Cuánto vale la carga 1? En este caso la carga 1 vale 8.3 por 10 a la menos 6. Todo esto por el valor de la carga 3, que vale 5.4 por 10 a la menos 6. Por la distancia al cuadrado, que la distancia ya la habíamos determinado, que es de 1.1 metros al cuadrado. Y esto nos va a dar algo, ¿no? De una vez voy a poner aquí la otra fórmula. Y la otra fórmula pues es igual. Fórmula para de 3 a 2, que esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon bola por línea de quebrado. Nuestra carga 2, que igual vale 8.3 por 10 a la menos 6, por la carga 3, que es 5.4 por 10 a la menos 6. Todo esto por la distancia de 1.0 al cuadrado. ¿No? Hacemos el cálculo, pero, si se dan cuenta, tienen los mismos valores. Así que solo podemos hacer un cálculo, porque tienen los mismos valores.
Entonces nada más podemos hacer el primer cálculo, y podemos decir que la fuerza de 3 a 1 va a ser igual a la fuerza de 3 a 2. Va. Ya aclarando esto, damos a entender que lo que nos haga aquí va a ser lo mismo que va a haber en la fuerza de 3 a 2. Entonces hacemos el cálculo rápido. Y ya. Y nos queda, este punto no se ve. Nos queda que la fuerza es igual a 0.395 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza de 3 a 1 y de 3 a 2, o sea, estas dos. Ahora, ¿qué nos falta? Calcular la fuerza neta. Porque ahí solo estamos calculando la fuerza de cada uno de esos dos. Y aquí nos pide que determinemos la fuerza sobre la otra tercera carga. O sea, la fuerza que generan estas dos sobre esta tercera carga. Aquí esta fuerza es separada. O sea, esta fuerza solo es de aquí a acá y de aquí a acá. No es la fuerza combinada. ¿Cómo hacemos para determinar eso? Pues necesitamos... ¿Sí se ve este plumón? Así. La fuerza neta va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para determinar la fuerza neta. O visto de otra manera, más cómoda, las fuerzas en X va a ser igual a y las fuerzas en Y va a ser igual a. Ya les había pasado o les había mostrado una fórmula que ya deberían de tener anotada para descomponer fuerzas, porque ahorita están en vertical y queremos descomponer estas dos en ejes de X y de Y. Y este también lo tenemos que descomponer en X y de Y. ¿Cómo descomponemos eso en X de Y? Bueno, en este caso, como estamos calculando nuestra fuerza, la fórmula que se usa para descomponer la fuerza en X y en Y, se dice que la fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Qué nos falta determinar ahí? El ángulo. Es el único ángulo que nos falta para terminar este problema. ¿Cómo determinamos el ángulo? Pues ya tenemos los valores de los catetos y de la hipotenusa. Así que podemos utilizar cualquier función o razón trigonométrica. Ya sea podemos utilizar la de seno, coseno o tangente. Así que vamos a utilizar una de esas tres. Cualquier fórmula que utilicemos nos va a dar el mismo ángulo, ¿ok? Entonces, para fines prácticos vamos a utilizar la de tangente, que nos dice que tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que esto es igual, de una vez despejamos tangente, dejamos que el ángulo va a ser igual a tangente menos 1 o arcotangente o tangente inversa, como le quieran decir, de cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Este es nuestro cateto opuesto. La distancia de aquí a acá que hay es de 0.2 metros sobre la distancia de aquí a acá, que esa distancia es de 1 metro. Y eso nos va a dar realmente el valor de 11.30 a 11.3 grados, que es nuestro ángulo. Entonces ya tenemos nuestro ángulo. Lo voy a colocar, no puedo colocarlo aquí. Ángulo va a ser igual a 11.3. Y ya. Entonces ya lo colocamos ahí. Nada más es cuestión de volver a agregar nuestra fórmula. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la fuerza neta o la fuerza total, vamos a ponerle la n de neta, así no lo podemos dejar así normal, que es igual
a las fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas en X? Vamos a nuestro diagrama. Vemos que en estos dos diagramas que hice, el vector o la línea va hacia acá. Si los componemos en X y en Y, va a tener un componente que nada más va a ir en el eje de las X y otro que nada más va a ir en el eje de las Y. En este caso, en el componente de las X, como vemos que está allí hacia allá, por ende, su vector, o bueno, más bien su dirección en X, es hacia este lado, hacia la posición de X negativo. Entonces, colocamos que la fuerza de 3 a 1 coseno del ángulo es negativo. ¿Por qué? Porque ya tanto este como este están yendo hacia allá, hacia el lado izquierdo de nuestro plano cartesiano en el eje de las X negativas. Y como está yendo hacia en el eje negativo de las X, se pone menos. Entonces aquí también ponemos menos f de 3 a 2 por el coseno del ángulo. Aquí también colocamos nuestras fuerzas en Y. Va a ser igual a, y lo mismo. Vamos primero con este de aquí arriba. Ya vimos que su componente en X va hacia allá. Ahora el componente en Y, ¿cómo va? Pues si vemos, va hacia arriba. Entonces su componente en Y es hacia arriba. Por lo tanto, va en el eje de las Y positiva. Así que colocamos, ahí se me fue el plumón. Colocamos que la fuerza de 3 a 1 del seno del ángulo es positiva. Y aquí, pues si va hacia abajo, evidentemente va a ser negativa. Entonces la fuerza de 3 a 2 por el seno del ángulo va a ser negativa, porque está yendo hacia abajo. Solo sustituimos esto. ¿Qué vamos a sustituir? Vamos a poner nuestro valor de la fuerza 3 a 2, digo 3 a 1 y 3 a 2, aquí. Y lo vamos a multiplicar por su coseno y seno respectivo por el ángulo que tenemos aquí. Miren, aquí yo tengo la fuerza, ya sea de 3 a 1 o de 3 a 2, porque valen lo mismo, por el coseno del ángulo. Y ya me da aquí el valor. Esta fuerza es la fuerza en Y. Podemos hacer la operación con signo o sin signo. Yo les recomiendo que lo hagan sin signo y al final le colocan el signo. Así que aquí acuérdense que como no le puse el signo porque casi no me gusta poner signos en la calculadora, aquí es menos 0.38. Entonces, esto se va a reemplazar como valen lo mismo. El valor que vaya a poner aquí va a ser el mismo que voy a poner aquí. Entonces quedamos que la fuerza de 3 a 1 por el coseno del ángulo es igual a menos 0.38 menos 0.38. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo pero con el seno. Sustituimos aquí y aquí. El resultado que ustedes debió dar si hicieron la operación en su calculadora es de 0.07 mendiga moto. Bueno, aquí somos observadores, tenemos 0.07 positivo y aquí lo tenemos negativo, por lo tanto, pues, se hace una resta, entonces esto nos da 0. Las fuerzas en Y están en 0. Y las fuerzas en X tenemos menos, menos, signos iguales, se hace una suma de sus signos, lo cual esto nos da que es menos 0.76. Entonces, ya para concluir este ejercicio, por lo tanto, ¿sí se ve el morado? Sí. La fuerza en X, Y va a ser igual a menos 0.76,0 newtons. Y ya, ese es el resultado del inciso B. Espero que les lo hayan entendido.